Muy buenos días, vamos a empezar con la clase del día de hoy, que técnicamente es una antesala al laboratorio que vamos a realizar en clases en la hora correspondiente e indicada en este caso en el aula. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en el laboratorio? En el laboratorio lo que vamos a hacer son mediciones directas y mediciones indirectas. Primero definamos algo. ¿Cuál es la importancia de los laboratorios? La importancia de los laboratorios, en este caso para nosotros, es poder contrastar todo lo teórico con lo práctico. Todo lo que ustedes están viendo, todas las fórmulas, todos los valores que ustedes están calculando, también tiene que pasar en este caso en la vida práctica. De nada sirve tener muchos valores teóricamente si no se los puede comprobar en la práctica. Muy bien, la importancia de los laboratorios, de los ensayos de laboratorios es ¿cuál? En la realización del laboratorio es de suma importancia. ¿Para qué? Para poder contrastar el valor teórico con el valor práctico. En el laboratorio vamos a contrastar, vamos a, en este caso, comparar valores teóricos con valores prácticos. ¿Mediante qué? Mediante mediciones. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de mediciones tenemos? Por ejemplo, a ver, tal vez primero hay que definir qué es medición. Medición no es nada más que comparar una magnitud con otra de la misma especie. Técnicamente, medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie. Ya les había mencionado algo en clase que tenemos ya nosotros estándares. El metro, kilogramo y también el segundo no son nada más que unidades referenciales, a partir del cual nosotros podemos agrandarlo o achicarlo. Podemos tener valores varias veces más grande que el valor inicial o el valor estándar, como también varias veces más pequeño que el valor estándar. ¿Ya? Medir no es nada más que comparar una magnitud con otra de la misma especie. Y al comparar puede ser que la otra magnitud puede ser mucho más grande o mucho más pequeño. Pero al fondo, en el fondo lo que estamos haciendo es comparar una magnitud contra otra. Eso es la definición de medición. Muy bien, ahora vayamos. Tipos de mediciones. La medición directa. La medición directa existe cuando nosotros podemos y tenemos la capacidad el de poder medir, el de poder hacer mediciones de forma directamente en un cuerpo. Podemos hacer mediciones de masa, podemos hacer mediciones de longitud, mediciones de tiempo, mediciones de volúmenes. Hay mediciones directas. Medición directa se refiere a que en este caso sí o sí se va a hacer la medición en el cuerpo, directamente en el cuerpo. Esa es una medición directa. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la medición indirecta o una medición indirecta. ¿Qué es una medición indirecta? Resulta que va a haber ocasiones en donde ustedes no van a poder medir, por ejemplo, si nos ponemos como ejemplo un cuerpo, un cubo Rubik, si nosotros no tenemos una regla, no tenemos una forma de poder medir ese cubo de forma directa, hay formas indirectamente en la cual podemos calcular ciertas características, por ejemplo, el volumen. ¿Ya? Hay formas distintas. La medición indirecta es una forma de poder aproximarse a la medición, a los valores que daría la medición directa. La medición indirecta se aplica cuando no se puede tocar al elemento, cuando no se puede manipular directamente al elemento al cual se le va a hacer la medición. ¿De acuerdo? La medición directa sirve para eso. Es un atajo, se podría decir, para poder medir una magnitud, sea masa, longitud, tiempo, volumen o cualquier otro tipo de magnitud. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos instrumentos de medición. Instrumentos de medición no es nada más que, en su caso ustedes tienen varios instrumentos de medición, mediciones para poder medir longitudes, masas, volúmenes, etcétera, ¿verdad? Vayamos a lo que nosotros vamos a utilizar. Un instrumento de medición no es nada más que aquel que mide, en este caso mide una magnitud. Puede medir distintas cosas. Puede medir longitud, puede medir volumen, puede medir extensión, puede medir capacidad de comparación con otro elemento estandarizado. En pocas palabras, volúmenes. ¿De acuerdo? ¿Con qué se mide ese tipo de elementos? Por ejemplo, la longitud. Pues vamos a tener un instrumento graduado con dicha unidad. Si queremos, en este caso, medir el volumen de un cuerpo, también vamos a tener instrumentos ya graduados con dicha unidad. Como también si queremos medir el tiempo, también vamos a tener instrumentos ya graduados con la unidad que queremos medir. Ya. Tenemos distintos tipos de medición, bueno, distintos instrumentos de medición. Ahora les mostraré los instrumentos que vamos a necesitar nosotros en nuestro ensayo de laboratorio. Muy bien. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos esto, instrumentos de medición para medir la magnitud que es masa.
Tenemos la balanza, ustedes fácilmente lo van a poder, lo pueden ver en cualquier lado, pero de todas formas lo vamos a ver en laboratorio cómo funciona la balanza. También el dinamómetro, que también técnicamente sigue siendo una balanza, solamente que el mecanismo cambia un poco, como también la báscula. Son elementos, puede haber más elementos, claro, pero esos son los más elementales. Son los más elementales los cuales nos permiten a qué hacer la medición de masas. De distinta forma, claro, pero en el fondo los tres elementos están midiendo masa. No miden nada más que eso, miden masa. ¿Ya? Y la forma en la cual se le aplica, la forma en la cual se utiliza, pues es de forma distinta. Pero en el fondo siguen midiendo masa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando queremos calcular o queremos medir longitudes, ¿qué vamos a utilizar? El pie de rey. Este es un pie de rey. Que ahorita les explico para qué sirve. Como también podemos utilizar, ¿qué? Podemos utilizar un flexómetro. Ambos elementos nos permiten medir longitudes. Ya. Entonces, ¿cuándo utilizo un pie de rey y cuándo utilizo yo un flexómetro? El flexómetro por lo general se utiliza a la hora de que nosotros vayamos a calcular longitudes un tanto grandes, ya, un tanto grandes, como les puedo decir, a partir de los 10 centímetros en adelante, lo mejor sería calcularlo con un flexómetro. Pero si nosotros queremos calcular elementos o longitudes mucho más pequeñas, ser más pulcros a la hora de poder medir una longitud, utilizaríamos el pie de rey. El pie de rey nos va a dar hasta el quinto decimal técnicamente. Ni siquiera se pasa incluso la precisión de la milésima, va a ser hasta el quinto, sexto decimal, dependiendo mucho de la calidad del instrumento. ¿Ya? Entonces, el pie de rey se utiliza para medir cosas que tienen que tener mucha, pero mucha precisión. Mucha precisión. Y el flexómetro, pues fácilmente podemos medir longitudes más largas, claro, pero con márgenes de error un tantito más grandes. En los flexómetros, 1 milímetro, 2 milímetros se nos escapa, es fácil que se nos escape, pero en el pie de rey eso ya es imperdonable. Entonces, resumiendo las cosas, el pie de rey sirve para medir cosas o elementos de forma muy exacta, ya, hasta el quinto decimal, mínimamente. Mientras el flexómetro, un tanto más laxo en la hora de la precisión, pero sigue siendo válido. ¿De acuerdo? Esos son los elementos más comunes a la hora de medir, o bueno, dos de los instrumentos que miden la longitud, son de los más comunes. Ya en el laboratorio precisamente vamos a nosotros aplicar o vamos a utilizar el pie de rey y también el flexómetro, como también una regla graduada, y vamos a ver sus diferencias. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos. Instrumentos de medición de volúmenes. En instrumentos de medición de volúmenes, lo que vamos a ver nosotros, vamos a calcular volúmenes de cuerpos o de distintos tipos. Tenemos las probetas, tenemos las jeringas, también las pipetas, como también el matraz y distintos tipos de elementos. Estos elementos son elementos por lo general hechos de cristal y están graduados. Por lo general este tipo de elementos están graduados en milímetros. Cada rayita que ustedes ven es posible que no se vea muy bien en la pantalla, ¿ya? Pero de todas formas lo vamos a ver en el laboratorio y les voy a indicar cómo es que funciona cada uno de ellos y los vamos a utilizar. ¿Ya? Las probetas, las jeringas, las pipetas y el matraz se utiliza ¿para qué? Para poder medir volúmenes. ¿Volúmenes de qué? Volúmenes de fluidos. En este caso pueden ser aguas, líquidos, cualquier tipo de líquido, sea aceite, agua, tal vez algún ácido, distinto tipo de elementos que sean fluidos, se puede medir en este tipo de elementos o de instrumentos de medición de volúmenes. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a utilizar nosotros cada uno de estos elementos que se les está mostrando. En este caso la báscula, el pie de rey, el flexómetro, como también la probeta y el matraz. ¿Ya? Como también la pipeta, que nos va a servir y pues en laboratorio se les va a explicar cómo utilizar cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el volumen de un paralelepípedo, en pocas palabras, un paralelepípedo no es nada más que un cubo. No es nada más que un cubo. Pueden ponerse como ejemplo un cubo Rubik. Aquel elemento que tiene cuerpo, un cuadradito. Eso es un paralelepípedo. Hay paralelepípedos cuadrados como también rectangulares. En este caso, en el laboratorio, nosotros vamos a trabajar con un paralelepípedo que tiene todas las aristas iguales. ¿A qué me refiero con aristas?
Las aristas no son nada más que la longitud de cada uno de los lados. Ese es un paralelepípedo. Nosotros con el flexómetro, como también con el pie de rey, vamos a hacer la medición de estas aristas. ¿Cuánto miden? Tanto en metros, centímetros y en milímetros. Y vamos a ver cuál de las unidades es más conveniente con la cual vamos a medir. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si por algún motivo yo voy a calcular el volumen de este paralelepípedo, ustedes ya saben que el volumen de un cuerpo rectangular no es nada más que la multiplicación de sus tres aristas. ¿Verdad? Muy bien, hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué tal si queremos calcular el volumen de la esfera? Aquí tenemos una esfera. ¿De acuerdo? Si yo quiero calcular este volumen de una esfera, dice que el volumen de esta esfera, que conste, en la pantalla se ve un círculo, claro, pero en el laboratorio van a ver la esfera en 3 dimensiones, lo que sí se puede tocar, ¿ya? Esa esfera es un elemento circular que tiene cuerpo, claro, ¿ya? Teóricamente nos dice que el volumen de una esfera es igual a 4 multiplicado por el valor pi multiplicado por el radio elevado al cubo dividido entre 3. Pi es un número irracional, es un número técnicamente constante. Se les va a explicar en clase, no se preocupen con esta parte de pi. Como también se va a explicar qué es el radio. Pero el radio no es nada más que desde el punto medio de la esfera hasta donde termina la esfera, ese es el radio. ¿Ya? Y es difícil de poder medir el radio de una esfera. ¿Por qué? Porque no hay forma de saber y dónde está el centro. ¿Para qué entonces, qué se hace en ese sentido? Lo que se recurre para poder solventar ese problema es calcularlo de otra forma. Dice que el radio no es nada más que el diámetro dividido entre 2. ¿Y qué es el diámetro? Pues la longitud de extremo a extremo de la esfera. Eso sí se puede medir. ¿Y con qué lo vamos a medir? Con el pie de rey. Lo dividimos entre 2 y ya tenemos el radio. ¿Dónde vamos a reemplazar el radio? Lo vamos a reemplazar en la parte superior. ¿Ya? ¿A dónde me voy con todo esto? Que nosotros, esta es la fórmula teórica del volumen de una esfera. Pero, en este caso, nosotros vamos a utilizar este volumen, esta fórmula de volumen de una esfera teórico y lo vamos a contrastar ¿con qué? Con el volumen sacado en laboratorio. Y lo teórico tiene que ser igual a lo práctico. Es precisamente para eso que estudiamos tanto. ¿De acuerdo? Tenemos esa hipótesis. Tenemos que decir que el volumen teórico es igual al volumen práctico. Hay que comprobar esa hipótesis. Hay que ver si es cierto o no. ¿Ya? Entonces, también vamos a hacer este experimento en el laboratorio. ¿Qué más vamos a hacer en el laboratorio? ¿O qué más necesitamos en el laboratorio? Necesitamos saber cuál es el concepto de promedio. ¿Ya? El promedio no es nada más que, en este caso, la sumatoria de varios números dividido entre la cantidad de números. Es cierto, en acá todavía están un poquito perdidos, no se preocupen, el siguiente tema precisamente vamos a tocar o vamos a entender de mejor forma cuál es el promedio. Pero por ahora, créanme con lo que les voy a decir. Esta es la fórmula del promedio. ¿Ya? Es una X y en la parte superior hay una rayita que es como un sombrerito de la X. Eso simboliza promedio. ¿Ya? Y eso es igual, dice, al dato 1 más al dato 2 más al dato 3 más y así sucesivamente la cantidad de datos que tuviéramos hasta un dato n. N puede ser cualquier número, puede ser 5, 10, 20, 100, 100.000, 20.000, no importa. El promedio va a seguir siendo lo mismo. ¿Ya? Dato 1, dato 2, dato 3, así sucesivamente cuántos datos tuviéramos. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar cuántos datos tenemos. 1, 2, 3. Y la cantidad de datos es el valor n. Entonces, vamos a sumar todos los datos y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que tenemos. ¿Ya? Esto en la siguiente clase o en el siguiente tema se les va a explicar con más detenimiento. ¿Sí? Por ahora, quédense con eso. Eso es un promedio. ¿De acuerdo? Muy bien. La tarea, bueno, en realidad no es tarea, en realidad solamente es para el laboratorio. Quiero que para el laboratorio, para que hagan un buen laboratorio y entiendan lo que están haciendo, quiero que investiguen. Esto no es necesario que lo copien, no es necesario que lo investiguen y que lo escriban en su cuaderno, no es necesario eso. Solamente quiero que lo investiguen para poder realizar el laboratorio de forma correcta, para que ustedes sepan utilizar cada uno de los elementos de forma anticipada
Y claro, en laboratorio yo les voy a indicar nuevamente, pero en este caso ustedes ya van a tener algo avanzado y va a ser más fácil poder digerir la información, ¿ya? Esto no es necesario que lo investiguen, no es necesario que lo hagan en su cuaderno, pero sí me gustaría mucho que lo puedan investigar. Videos en YouTube tenemos un montón y precisamente les voy a pasar algunos. ¿De acuerdo? ¿La tarea cuál va a ser? Va a ser cómo se usa el pie de rey. Hay que saber cómo usarlo, no solamente agarrar y hacer cualquier cosa. Hay que saber usar el pie de rey. Les voy a enseñar cómo usar el pie de rey, pero necesito que ustedes ya sepan algo antes de que yo les enseñe, para que puedan asimilar mejor la información. ¿Cómo usar una probeta graduada? También quisiera que ustedes investiguen cómo se utiliza una probeta graduada. Yo les voy a enseñar de todas formas, pero me gustaría mucho que ya estén investigando cómo pueden hacerlo. ¿De acuerdo? Y también cómo usar una pipeta. ¿Ya? La probeta y la pipeta van de la mano. Ambos se utilizan para qué? Para poder graduarse mutuamente. ¿De acuerdo? En este caso, quiero que puedan investigar esos tres aspectos. Otra vez les menciono, no es necesario que lo hagan en su cuaderno, no es necesario que escriban nada, pero sí quiero que lo tengan antes de que hagamos laboratorio. Que sepan al menos un concepto, sepan algo más, algo antes de que nosotros entremos al laboratorio y así puedan asimilar mejor la información. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta promedio, hasta donde está promedio, hasta ahí me copian, ¿sí? La tarea solamente es poder verlo en YouTube, los videos, en este caso, de cómo utilizar cada uno de los instrumentos, para que sepan, en este caso, para que ustedes sepan cómo utilizar cada uno de ellos y estén más adiestrados a la hora de hacer mediciones. ¿De acuerdo? En este caso me despido, esto es laboratorio, es algo muy corto, pero muy didáctico y les va a gustar mucho. ¿De acuerdo? Mucho gusto en saludarles. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Que les vaya muy bien.